vamos a pasar a la última mesa redonda del día, que se titula Periodismo en Guinea Ecuatorial hoy, pero hay un cambio de última hora, así son los congresos. Vamos a hacer una brevísima presentación de un libro que justamente se presentó ayer, que se titula Las mujeres de Guinea Ecuatorial. Su autor lo tengo a mi derecha, es Juan Rioche Siafá. Él es escritor, investigador en inmigración y género, graduado social, nació en Guinea Ecuatorial, en Malabo, la isla de Bioko. Es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Administración de Empresas y Logística en la Escuela de Negocios ESIC. Ha publicado varios libros como Redes Migratorias e Inserción Laboral de los Guineo-Ecuatorianos, Tragedias y Laberintos y Betapanó, todos publicados por la editorial SIA Casa de África. Y acaba de publicar, como decía, Las mujeres de Guinea Ecuatorial, una aproximación a los estudios de género. Vamos a hacer una pequeña presentación, 10 minutos, que va a ser de prólogo a este debate, y después pasamos ya con los tres periodistas invitados para hablar de este tema fundamental para conocer qué está pasando en Guinea y qué se puede esperar del futuro. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por dejarme ese espacio. Debo confesar que soy un intruso en esta mesa y realmente estoy contento de que me den esos minutos, así que yo voy a ser muy breve en mi intervención. Estamos en un panel de periodismo. El periodismo es el arte que trata simplemente de informar, de denunciar y contar lo que sucede en un contexto social. Aparte del periodismo, también están los libros, que deben cumplir una función también de informar. En esos congresos se ha hablado de muchos temas, de política, de literatura, de mujer, y pienso que ese libro viene un poco a cerrar, ¿no?, ese ciclo. El libro es un libro de investigación. Yo hice un máster hace 2 años en igualdad de género. Es un tema que me interesa, a mí me preocupa. Yo no soy feminista de esos que el 8 de marzo ya salen a la calle gritando, ¿no? Yo soy un investigador que me preocupa el origen de las desigualdades, ¿no?, entre las personas, blanco, negro, hombre, mujer. Entonces, por eso aposté por esa línea de investigación y empecé a hacer ese trabajo. Es un libro donde hablo de las mujeres en general, porque es una necesidad. Hay una investigadora, hay una escritora que trata sobre temas de mujer, todos la conocen, Remey Sipi, habla de las mujeres africanas. Entonces yo estoy en su línea colaborando, contribuyendo para que los asuntos, estamos hablando aquí de Guinea Ecuatorial, de nuestros problemas, los asuntos guineanos los tenemos que contar nosotros mismos, ¿no? Qué pasa con las mujeres en su relación con los empresarios, desde cuándo vienen aquí, cuáles son sus dificultades, cómo se las arreglan para conciliar, para compaginar su trabajo y cuidar a sus hijos. Entonces son cosas que están ocultas, que están en la invisibilidad, y a mí, como hombre y como ciudadano, como guineano, me preocupa la situación de las mujeres de mi país, que juegan un papel importante en la invisibilidad. También en la conferencia se echó en falta el papel de las mujeres en tiempo de la independencia. Se ha hablado de Atanasio, se ha hablado de los hombres, pero claro, detrás de esos hombres había unas mujeres también, activistas que trabajaban, ¿no? Entonces es importante tratar todos los temas, ¿no?, dentro de la medida posible. Entonces simplemente decir eso y gracias por darme esa oportunidad. Hay ejemplares fuera a los que les interese conocer la situación actual de las mujeres guineanas, desde cuándo vienen aquí, en qué sectores trabajan, cómo las tratan, y bueno, también hay un capítulo final donde intento poner la biografía, la vida de las mujeres importantes, relevantes en Guinea Ecuatorial, tanto las que están en la diáspora como las que están en el país trabajando activamente. No he podido recoger a todas, lo digo, pero todas se merecerían verse retratadas en ese libro de breve contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos ahora directamente al panel previsto para este momento. Tengo a 3 invitados, los 3 a mi izquierda.
El primero, el más cercano, es Abuy Mfubea, periodista, escritor, panafricanista y activista, así es como se define. Ha sido director de Radio Voz de África, redactor de los periódicos Afrotown, One África, Culturas Africanas. Es corresponsal en España del periódico afroestadounidense Burning Spear, Black Power Radio, cofundador de revistas Watimpas y Omowale, y colabora con muchos medios de comunicación, entre ellos Diario 16, Intereconomía, El Español, TV3, Distrito TV, Radio Nacional España, Foro Apache Hispan TV, La Tuerca, y ha escrito varios libros, algunos con títulos, la verdad, muy sugerentes, como Malcolm X, la generación hip hop, Conversaciones con Bella Chicampo, One Africa, Weja Chicampo, One Africa, One Nation. Es fundador, director y presentador de Uhuru África TV, voz de la Cuarta Internacional Panafricanista Garbeirista Cimarrón, la verdad que es todo un nombre, que se emite en TDT en Barcelona, Madrid y Miami, y es miembro de la dirección del Club Internacional de Prensa, fundador del Congreso Internacional de Prensa Iberoafricana en Madrid, es director y profesor del Máster Panafricanismo, Pensamiento Negro y Black Power, y es doctor honoris causa por la Universidad Indígena Boliviana de La Paz. A su izquierda está Antonio Envile. Él es el alma de Radio Macuto, un proyecto colectivo con dos líneas de actuación, una página web, Radio Macuto CL, dirigida por Yoshimaro Yono, y una radio, La Voz de los Sin Voz, cuyo contenido se emite online, dirigido por Moisés Mbumba. La idea fundamental es ofrecer desde esta emisora un espacio de información y de opinión alternativa a la que se publica desde los medios que operan desde Guinea Ecuatorial. Radio Macuto comenzó su andadura en 2013 y en su programación se incluyen programas como La Clave, La Llave o Derechos Humanos y Democracia. Y Antonio colabora en la redacción y traducción de contenidos de Radio Macuto, que tiene un nombre que para los españoles es altamente significativo. Y por último, en el extremo tengo a Mokache Masoko, que por problemas técnicos al final me llegó su biografía tarde, pero bueno, la voy a resumir. Empieza contando un poco el origen de lo que es para él lo fundamental como periodista, que es Diario Rombe, que nació a mediados del año 2012 con el objetivo de ofrecer contenidos alternativos que difícilmente aparecen en los grandes medios del país, en Guinea y no solo en Guinea también. Desde su fundación se plantearon un nuevo reto desde un enfoque crítico, responsable e independiente, y es editado por activistas, blogueros, profesionales del mundo de la comunicación. Mokache Masoko sufre constantemente presiones directas e indirectas del gobierno de Guinea Ecuatorial. Es un medio de comunicación que recibe querellas por injurias y calumnias en los tribunales, lo cual dice que, bueno, que sus informaciones por lo menos son leídos no solo por gente convencida, sino por el propio gobierno, porque se molestan en presentar querellas. A veces esto es duro, pero es una forma de decir, bueno, ponemos algo molesta, ¿no? Actualmente se enfrenta desde 2016 a una querella interpuesta por el vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue. La querella del ministro de Hidrocarburos fue posteriormente retirada por el querellante contra Diario Rombe. Mokache Makombo estudió 2 ciclos formativos de grado superior hasta 2009, se matriculó en la Universidad de Valencia, donde vive, para estudiar Derecho, y le faltan 7 asignaturas para graduarse. Bueno, potencia el Diario Rombe, que es un poco también el alma, en este caso, clarísimamente de este periodo, de este medio de comunicación. Y a pesar de no tener formación periodística, se esmera en que su publicación cumpla todos los requisitos de rigor que se exija a cualquier medio de comunicación. Y actualmente está inmerso en varios proyectos de investigación sobre el crimen organizado de la dictadura de Guinea Ecuatorial. Bueno, creo que los tres de alguna manera representan algo que a los que seguimos la vida de Guinea Ecuatorial en la distancia, pues siempre nos ha llamado la atención, ¿no? La dificultad que tienen los guineanos precisamente para hacerse una idea aproximada de qué es el país y de cómo ocurren las cosas. No hay medios independientes propios en Guinea Ecuatorial con recursos suficientes para hacer un periodismo crítico, y desde España los medios tradicionales, pues la verdad es que han sido muy guadianescos en la cobertura de Guinea, no digamos de África, pero en concreto en Guinea creo que brillan por su ausencia. Yo como lector de periódicos o periodista me llama la atención que en los grandes medios no he visto ninguna referencia clara a este seminario, a este congreso. Me parece fundamental por la ambición que plantea, por el rigor de muchas de las ponencias y por el nivel de los debates, ¿no? Me parece lamentable que al final los medios dediquen tanto espacio a tantos temas, bueno, algunos son interesantes, otros reiterativos, pero creo que Cristiano, por ejemplo, sí, bueno, que es un tema apasionante, pero en fin, pero creo que es un poco lamentable, y quizás sería un tema también para el debate de por qué en España esta atención a Guinea es tan poco constante, tan poco profunda y tan poco independiente.
Vamos a empezar el debate planteando que los tres periodistas aquí presentes cuenten un poco cuál es la razón por la que se implicaron como periodistas y cómo ven el momento periodístico de Guinea desde sus propios medios. Agüí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí al lado de dos monstruos de la comunicación, como es Mocache, de Delfín, con Diario Rombe, y bueno, algunos le conocéis como Envile. Yo lo conozco como Chuster, que es colaborador también de Juro África de Televisión, y también son dos monstruos de la comunicación, y que cualquier cosa que ponen en Facebook o en Twitter nunca queda... Vamos, que todo el mundo se pronuncia, ¿no? Y creo que es importante que nos junten. Y bueno, y también presentado por Alfonso, que su revista Frontera Red, Frontera, si no la conocéis, pues os invito a leerla, porque también es importante en todo el tema de África, ¿no? Bueno, en primer lugar, en mi caso, es que en Guinea Ecuatorial no hay democracia, y donde no se considera como elemento principal la crítica de la población, es decir, la libertad de expresión no existe, y por tanto esa crítica generalmente la tenemos que hacer los medios. El cuarto poder es el que hace la crítica en donde no hay libertad de expresión, y como tampoco teníamos medios para hablar de Guinea, porque no había medios, pues había que crear los medios, ¿no? Marcus Garvey, una vez le preguntaron, pero tú, Marcus Garvey, siempre hablas de los africanos, ¿dónde está vuestro rey? ¿Dónde está vuestra bandera? ¿Dónde está vuestro reino? Entonces se fue a dormir y dijo, bueno, si no existe, he de crearlo. Y por eso creo que todos esos medios que veis, como Diario Rombe, Juro África Televisión, Radio Bodro Sin Voz, Diario About, Tamboni, es gente que ha pensado igual, ¿no? Que si en España, si en Guinea no se podía hacer porque no hay libertad de expresión, y en España no había porque no teníamos voluntad y tampoco medios, pues había que crearlo, ¿no? Y eso yo creo que ha sido la cuestión fundamental. Luego también el hecho de que existe la necesidad de promocionar el oficio de contar las cosas. Lo que ayer aquí se hablaba de Mboroyen, ¿no? Se hablaba de Mboroyen aquí, que son los trovadores que cuentan las cosas. La irrupción de Internet y las redes sociales han puesto en jaque la forma de ejercer el periodismo, al tiempo que las insidiosas tácticas de desinformación promovidas por el PDG, los poderosos intentan enmascarar los abusos y las injusticias que hay en Guinea Ecuatorial, cada vez más castigada. Parece que todo esto no tiene fin, y el régimen tiene a su antojo y servicio los medios, y por tanto la opinión pública está de acuerdo a los intereses del régimen. Si veis algún programa que se llama Actualidad Presidencial, pues lo podéis ver tranquilamente cómo el moderador le da normalmente 50 minutos al PDG, y a Andrés Esono le da a lo mejor 10, y cuando habla le corrige y luego me vuelve a corregir, y así todo el rato, ¿no? Pues esa es la opinión pública, ¿no?, que existe. Luego también es importante no descuidarse el tema de la libertad de expresión, porque si bien es verdad que hay una crítica de alguna forma injusta contra quienes ejercen la oposición al interior del país, también es verdad que el activismo es ingrato, y nadie nos ha llamado a estar aquí encima de esta mesa, nadie nos ha dicho que nos hagamos del CPDS, ni del PDG, ni de Juro África, ni de Panteras Negras, ni de Diario Rombe. O sea, las personas asumen un riesgo y tienen que ser consecuentes con ese riesgo, y nadie nos ha pagado por asumir el riesgo. Es importante decir esto para que la gente no crea que por estar luchando le han de pagar. Aquí tenemos a un señor que se llama Obiang Biko, y que fue el que trajo la libertad, entre otros, que trajo la libertad a Guinea Ecuatorial, y nadie le ha pagado por eso todavía. Así que, y creo que va por 80 años, creo, por ahí. Entonces es importante que se diferencie bien claro qué es el activismo. Yo entiendo el periodismo como una faceta claramente que tiene que tener un grado de activismo, porque si no, en Guinea Ecuatorial hay muchos periodistas y muy buenos. Recuerdo uno que conozco, Santi Tomate Frito, Santiago Ngua, que fue director de televisión de Guinea, ahora está en el PDG, y tantos otros, pero cada uno elige estar en el lado que quiere estar y en el lado que quiere informar. Los medios son reprimidos en Guinea, nadie puede cubrir información política independiente, se vulnera el derecho de manifestación impidiendo la protesta, no se conforman con eso, hay una persecución de los manifestantes, periodistas y torturas, persecución de raperos. El Centro Cultural Bubi fue atacado porque había un grupo de rap guachopeta que canta en lengua Bubi, y por eso se cerró. El buscar la verdad en Guinea es un peligro, los periodistas y ciudadanos no pueden salir a contar la verdad con todas sus tildes en términos profesionales, también trascienden la vida familiar y personal, y es un peligro.
y eso tiene unos costes personales y familiares. Y ya sabéis eso de que la madre le dice a la hija, hija mía, ¿por qué no buscas un hombre de PDG? Deja esto de oposición. Es un problema para la gente que quiere hacer ese tipo de cosas y sobre todo porque la gente quiere vivir y quiere vivir bien y es normal. Resaltar aquí la persecución que sufrió Donato Ndong siendo director general de la agencia EFE en Guinea Ecuatorial. Tuvo que escapar de Guinea siendo director de la agencia EFE, una de las terceras agencias más importantes del mundo, y aún así estaban a punto de cepillárselo. Hay los periodistas que son señalados, estigmatizados, perseguidos. Se coarta la libertad de expresión. Los comunicadores son acusados falsamente de agredir e injuriar al jefe del Estado. Típico montaje policial muy habitual en Guinea. La actual policía vulnera constantemente los derechos de los inmigrantes en Guinea, senegaleses, mauritanos y malienses. Le llama, oye tú, mon ami, Tomás Uva, tráeme una cerveza. Y luego le dice, dame tus papeles. Y le maltrata. Y ese mismo maltrato lo hemos visto con senegaleses, con malienses, con otros inmigrantes africanos en Guinea. Yo, como un panafricanista, esto me duele mucho, que en un país africano se maltrate a otros africanos y, sin embargo, vengan los europeos y roben todos los recursos y Teodorín sea el cómplice, el amigo de ellos. En una realidad casposa como la guineana existen cotillas, no hay informadores, cotillas. No existen los desinteresados, sino más bien los bien disimulados. La credibilidad periodística se basa en el falso equilibrio informativo y en la capacidad para engañar de manera masiva. Mientras informadores y el periodismo, los informadores que se niegan a actuar de ese sentido son negados. El medio lo descarta, la sociedad y la familia lo desaprueba y condena. Los actores de la dictadura le indilgan sus propias culpas. A los pocos personas que se niegan a hacer todo esto son marginados y la propia familia le dice, ¿ves? Tanto estudiar en España y mira cómo has acabado, ni siquiera puedes pagarte nada. Como la libertad, ya no hay libertad de expresión y no hay nada tan importante que tema más el gobierno con la libertad de expresión del pueblo. Y no me refiero solamente a hablar como guineano, también a hablar como bubi, como ndoé, como fan o como panafricano. Las personas guineanas tienen derecho a expresarse como quieran y no a que una persona que está hablando de que en Rebola se ha cerrado el centro cultural. Solamente por eso se le tilde de separatista. Eso es una forma también de coartar la libertad de expresión y meter miedo a la gente. El guineano está hecho de miedo. Las generaciones de los guineanos nacidos en Europa también tienen miedo. Vemos a los guineanos de YouTube, estas chicas que van con pelo afro, que les llaman afrodescendientes, tienen miedo. Cuando llegan a Malabo se transforman peor que sus padres. En España son amigos tuyos, pero en Guinea no te pueden saludar porque buscan un puesto de trabajo y es normal. Eso lo hace la opinión pública. Muchas compañeras de Uhuru África fueron amenazados por Guillermina Micue, la ministra de Cultura, y han tenido que abandonar la redacción de Uhuru África debido a la línea editorial crítica con los 500 pares de zapatos que mantiene Uhuru África y con la ministra, en cuyo momento ni siquiera hemos podido tener librerías ni tampoco editoriales. La pretensión de un pensamiento uniforme aparece como un requisito vital para la dictadura. Guinea Ecuatorial es un estado policial. Un turista, para hacer fotos, requiere un permiso especial. El Estado guineano denuncia a periodistas por calumnias y delitos de opinión en un claro intento de ocultar pruebas. Hoy los medios justifican los fines. Los grandes medios en España, Europa, encuentran muchas dificultades para trabajar en Guinea y tener corresponsales en Malabo. No hay corresponsales de las agencias españolas y medios en Malabo. Los periodistas que cubren se les niega el visado y eso que la ley de Guinea lo prohíbe. La actual ley de Guinea, si vais a mirarla, prohíbe negar visado a los periodistas, pero sin embargo se hace. No existe prensa ni opinión crítica. Opinar es muy peligroso en Guinea, siempre que la opinión difiera del PDG. Y no se juzgan las opiniones, sino las ideas políticas. Guatia politigno. Eso no es causa, pues Guinea es una dictadura afrofranquista. Con Guccis, bolsos Guccis, pelos de plástico, grandes trajes de Pierre Cardin y otras marcas, todo esto, coches de lujo y petróleo. Un telediario como los de Asonga o la televisión de Guinea Ecuatorial, actualidad presidencial que antes he mencionado, es un insulto. Ignoran a los presos políticos en ese programa, cuya policía tortura, secuestran a dibujantes como a Ramón, silencian el machismo imperante en Guinea con la complicidad de los propios medios. Voy acabando.
Las redes sociales están intervenidas en Facebook por dar opiniones políticas. Desgraciadamente, algunas estrellas de la diáspora han intentado pescar en río revuelto en Guinea y han vuelto con el rabo entre las piernas. Las conocemos todos y los vemos por la televisión. Han intentado venderse al régimen y el régimen no los ha comprado. Y eso es otra realidad, porque el régimen no es tan poco estúpido como lo era antes. Y sabe perfectamente saber a quién va a comprar y a quién no. A Mocache a ti no te compraría, ¿eh? Eres muy caro. Esta complicidad en la era del petróleo es importante. Si queremos una democracia, una libertad más que una democracia real y no una dictadura, es romper con el miedo biológico y todo lo que se ajusta y lo sustentan desde Guinea y también desde aquí, orientando a sus hijas a acostarse con líderes del PDG para tener un trabajo y evitar problemas con esos que van hablando de política en internet. Porque Guinea no es una democracia, es un estado terrorista, afrofascista y afrofranquista. La información para el cambio ciudadano es un proyecto preocupado por el estudio de los cambios. Necesitamos un proyecto de cambio ciudadano, porque solamente con sacar Obiang no sirve, lo hemos dicho siempre. Hay que cambiar la mentalidad de la población. El futuro, hay que cambiar los hábitos, los comportamientos de las personas, los miedos. En el aeropuerto un familiar tuyo no te puede saludar porque tiene miedo a que la televisión guineana le vea hablando contigo. Consecuencia de la implantación de las nuevas tecnologías, pretendemos vaticinar un futuro no muy lejano en la sociedad para convivir las próximas generaciones. Lo importante no solo es informar, sino opinar, para dar respuesta a las necesidades crecientes de información y, por tanto, de libertad de los miembros de la sociedad basados en los artículos 19 y 27 de la Declaración de Derechos Humanos. Pretendemos, Guinea Ecuatorial, necesitamos realidad y de verdad producir material que no solo refleje lo que sucede, sino que estimule un pensamiento crítico de los guineanos con respecto a lo que está sucediendo. De lo contrario, los medios seguirán produciendo resignados y por eso es lógico que el régimen se mantenga en su tanto tiempo. Cuando yo hablé aquí el primer día de las mujeres con Remey, se acercó una profesora y me preguntó, ¿tanto activismo para qué? ¿Dónde habéis llegado? Esto requiere cambiar las mentes de los guineanos y de los africanos, porque estar aquí como estamos hoy no es producto de otra cosa que el activismo de una gente que ha montado un centro de estudios africano, la UNED. El activismo es importante para cambiar la mentalidad. Las cosas no suceden solamente por escribir un libro o por desaparecer en televisión o por llevar el pelo de plástico o un traje de Gucci y todo eso. Tenemos que asentar las bases para una conciencia hacia el cambio de la cultura en Guinea, del que todos somos testigos, a través de la opinión pública alternativa, los medios de comunicación aquí presentados, pero también otros, como Utamboni, como Diario Abá, como otros tantos, otras páginas web son necesarios. Necesitamos alentar el periodismo alternativo en las comunidades en Guinea, que obtengan apoyos y fondos, como antes se han dicho, desde el sector privado. Se necesita invertir en empresas periodísticas, en medios de comunicación que denuncien y que confronten directamente a la dictadura de sus cómplices, de allí y de aquí. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido todo un manifiesto. Antonio. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores del evento por considerar que Guinea y sus problemas pues merecen ser abordados en un espacio como este. Gracias por la compañía, por los compañeros de mesa. Avui es periodista de formación y de profesión y Mocache dirige un periódico que ha calado en mucha gente, en muchos sectores de la población de Guinea, para bien o para mal. Y yo, sin embargo, aunque es verdad que aquí estoy representando a un medio que también tiene kilómetros y que también ha calado en mucha gente, yo mando poco, yo ni pincho ni corto, ¿sabes? Yo soy, en esta mesa soy un testigo, como quien dice. Bueno, aparte de eso, y entrando en materia, el epígrafe bajo el que se nos ha convocado hoy dice periodismo en Guinea hoy, ¿no? Lo cual nos exige quizás ceñirnos a lo que es estrictamente periodístico. Pero yo quiero, ni que sea un minuto, empezar hablando de algo que no es periodismo, pero que creo que sí que tiene mucho que ver con periodismo, al menos en el caso de Guinea. Creo que en todas partes, pero como estamos hablando de Guinea, periodismo en Guinea hoy. La pregunta casi me parece retórica, porque cualquiera que tenga una inteligencia media y algo de buena fe, enseguida se da cuenta que el periodismo en Guinea no es que esté mal, es que no existe. Y si existe, está en estado comatoso. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿y por qué está en estado comatoso? ¿Por qué está tan mal el periodismo en Guinea?
¿Es que acaso el periodismo es una especie de isla donde todo va mal, pero el resto de ámbitos de la sociedad van bien? Pero yo creo que no. Del mismo modo que los políticos a veces suelen ser la manifestación pública de la sociedad a la que representan, del mismo modo que los políticos, en el caso de Guinea, nuestros políticos son, en mi opinión, son un síntoma de una enfermedad que somos nosotros. Pues del mismo modo, los periodistas, los que me refiero ahora a los que operan en Guinea y los que no también, pues también son un producto de esa sociedad, también son una exteriorización de lo que somos en esencia, como conjunto. Desde luego obviamente hay excepciones, como hay excepciones en políticos. Aquí tenéis a un político que está en un bando y los que están ahí copando todo el poder están en otro. Del mismo modo que ahí hay periodistas que son funcionales a un bando y aquí tenéis algunos que no están en ese bando. Entonces la primera idea que yo quería fijar es esa, que no es que el periodismo vaya mal en Guinea, no es que la justicia vaya mal en Guinea, no es que los políticos sean malos en Guinea, es que es la sociedad la que está herida de muerte, es nuestra sociedad misma la que está herida, la que está enferma de gravedad. Y una sociedad enferma, una sociedad deficiente, desde el punto de vista de la lógica y la coherencia, pues produce periodismo deficiente, abogados deficientes, insisto, con las excepciones hechas que tocan, ¿no? Que no siempre hay, y políticos deficientes, ¿sabes? No podemos esperar otra cosa. Eso es lo primero que quería decir. Dicho esto, pues ahí es donde entramos un poco nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer o intentamos hacer nosotros? Había no sé si ha muerto, Eugenio Scalfari, fundador del diario La República en Roma, decía que periodismo es gente que cuenta a gente cosas que le pasa a la gente. Nosotros eso es lo que queremos hacer. Cuando cierran el Centro de Cultura en Rebola de Lengua Bubi, eso no sale en los medios. No dicen que lo cierran porque les han vinculado a CPS y que han torturado a gente y que chavales han ido a la cárcel por cantar rap en Bubi. No lo dicen. Entonces tenemos que decirlo. Ni que aunque solo haya una persona que quiera escucharnos, tenemos que decirlo. Una persona ya basta, ya justifica nuestra razón de ser, en mi opinión. Y cuando meten a un tío un balazo en un taxi con una metralleta, eso no sale en los medios, o al menos no sale contando la verdad. Nosotros, modestamente, ya insisto, en el caso de Delfín y yo no somos periodistas. Hacemos lo que podemos, intentamos contar a la gente cosas que le pasa a la gente, y en última instancia lo que esperamos es despertar alguna mente y que al final todo esto, antes estaba Alfredo diciendo que es Alfredo Kenve, que forma parte de una organización civil. Ahí está Wenceslao, que forma parte de un partido político. Yo siempre intento presumir o presuponer de la gente que tienen buenas intenciones, quiero decir, situando las cosas en un contexto, que tienen buenas intenciones. Entonces, yo siempre intento ver esto globalmente. Al final todos queremos llegar al mismo sitio. Yo no tengo demasiadas aspiraciones políticas en términos de ejercicio. La política a mí me interesa como conocimiento, no como ejercicio. Me explico, pero yo intento empujar la pared desde otro punto. Él hace política, él hace organizaciones sociales, yo que sé, otras hacen prensa. Todos queremos llegar a un sitio, y a ese sitio, que no se engañe a nadie, ese sitio entiendo que se entiende que es un país más respirable, una Guinea más respirable. Y a ese punto se llega cuando hay, me parece que es un concepto de sociología, cuando hay una masa crítica, cuando hay un grupo mínimo de guineanos que ha adquirido la conciencia de que esto no va bien, por tanto hay que cambiarlo, y que empieza a empujar para que cambie. Eso ha pasado siempre en todos los países que han dado pasos hacia adelante en la historia. Es un grupo reducido, si queréis, un tercio de la población. No es matemático, no lo cojáis, cogerlo un poco con pinzas. Un tercio de la población que se da cuenta y empieza a empujar. Y luego se produce el efecto contagio y acabamos siendo mayoría y cambiamos el país. Por edad, si os fijáis, por edad Obiang no es exactamente, lo es ahora, porque es el obstáculo, pero echando un poco la vista hacia adelante, ya no es exactamente el problema más grave que tiene Guinea. Digo por edad, no he dicho que ha dejado de ser malo, digo por edad. ¿Qué es lo que pasa? Que no parece que vaya a mejorar el tema, porque ni hay gente que empuja, ni insisto, con las excepciones
hechas oportunas. Ni parece que nuestra parte política o de la oposición esté bien definida o que tenga muy claro lo que quiere hacer. Nosotros no es que seamos tampoco dechados de virtudes haciendo lo que queremos hacer, pero toda la gente que está intentando hacer algo desde muchos sitios son demasiado pocos todavía. Eso es mi opinión del por qué todavía no hemos llegado, ni siquiera llegar, no hemos empezado a caminar prácticamente. Insisto, que esto no se interprete como que yo quiera decir que el trabajo que hace alguno no sirve para nada. Yo no soy adanista, no pienso que puesto que he nacido yo, todo lo que se ha hecho antes no vale, el mundo empieza conmigo, no lo soy. Yo reconozco lo que se ha hecho antes, lo que se está intentando, lo que digo es que eso es demasiado poco. Incluso eso no está organizado. Porque si aun siendo pocos encontrábamos la forma de combinar esfuerzos y no pisarnos y no rajar de nosotros los unos o de otros, o de aceptar crítica y de hacer pedagogía a partir de esa crítica, igual habríamos dado un paso, estaríamos quizá un metro más adelante de donde estamos. Y nada, básicamente eso es lo que tengo yo que decir, es que no hay mucho más. Yo tengo, por deformación profesional, yo trato de sintetizar, compactar todo mucho, no sé si se me ha entendido. Hola. Se ha entendido muy bien, ha sido muy claro. Delfín. Hola. Es un placer estar aquí con estas personas, ¿no? Estos compañeros, África, y sobre todo con Radio Makuto, ¿no? Porque entre los dos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, líneas editoriales, compartimos aspectos técnicos que más adelante os podré explicar, ¿no? Porque en el periodismo, si no entiendes de tecnología, no puedes avanzar, sobre todo cuando se trata de un país como Guinea Ecuatorial que invierte mucho en la censura. Y tampoco puedo empezar esa intervención sin antes mandar un fuerte abrazo, saludo a los rombistas, corresponsales y sobre todo a los topos que están dentro del régimen que hacen posible que esta información llegue a vosotros, ¿no? Y sin olvidar sobre todo a uno de los mejores referentes del periodismo guineano, activistas, Pedro Nolasco Bam, que no está aquí con nosotros. Sí, Pedro Nolasco Bam, que no está aquí con nosotros, digamos que es una persona que aprecio mucho, nos ha ayudado bastante para mejorar nuestro trabajo y hago mías, ¿no?, sus palabras, que el otro día estaba hablando con él, que ningún periodista, ningún medio de comunicación o prensa social puede por sí mismo derrocar a una dictadura. Pero sí su información veraz puede contribuir a los cambios sociales. Es verdad que tenemos una sociedad amedrentada, que ha sufrido mucho, sobre todo por la colonización, las dos dictaduras, y por último por el neocolonialismo. Pero eso no ha impedido sobre todo que Diaro Rombe, yo hablo en el caso de Diaro Rombe, que es el que estoy representando aquí, no ha impedido que Diaro Rombe haya trabajado constantemente y haya adquirido un posicionamiento dentro de la sociedad guineana. Hoy, en las universidades guineanas se hablan de Diaro Rombe. Ningún profesor comete un delito porque tendrá miedo de que salga mañana en Diaro Rombe. En los pasillos del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial, los jueces actúan con mucha diligencia porque saben que mañana saldrá en Diaro Rombe. Y las pruebas las remitimos, las tenemos ahí también. Nosotros, la llegada de Diaro Rombe ha creado, digamos, un vínculo muy importante entre los guineanos. Los guineanos hoy ya hablan, ya debaten, ya conversan, crean grupos en las redes sociales y en los WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí que es verdad de que hubo nuestros predecesores aquí que han hablado del tema del periodismo, pues han hablado del trabajo que han hecho durante muchísimo tiempo y tal. Es verdad que intentos hubo, y solo se quedaron en eso, en intentos. No hay otra cosa más que añadir ahí. Pero dicen por ahí que cada generación tiene algo que dar, que luchar u ofrecer. Nosotros los rombistas creemos que nuestra generación, aunque sea tarde, estamos intentando enderezar los fallos que hemos ido adquiriendo de nuestros mayores, que no son pocos tampoco. Nosotros los que componemos Diaro Rombe estamos más que seguros que los objetivos se están logrando, como ser los pioneros en dar la información, cubrir la información o ser pioneros de nuestra propia información, la de nuestro país.
y no como nos han venido mintiendo, tergiversando, manipulando y siempre al servicio de los mismos o sus afines. Por primera vez los guineanos, Radio Makuto, Abui, Burafika, nada más que los guineanos son dueños de su propia información. Y eso debe ser y debería ser un orgullo para los guineanos, que casi 20 años después han tenido que ser 3 chicos sin ninguna formación periodística que han creado 3 principales medios de comunicación que son hoy el dolor de cabeza del régimen. Nuestra información ha ayudado a que hayan cambios, digamos, dentro de la estructura de la dictadura, ¿no? Exactamente. Que duerma menos, esto mismo, tío. Y como ha dicho antes en la biografía, una de las misiones y el inicio principal por el que creamos Diario Rumbe era y es destripar lo que es la pirámide misma del crimen organizado de la dictadura de Guinea. La referencia de Diario Rumbe es que nosotros publicamos información documentada, lo que nunca antes se ha hecho en Guinea, ni en la prensa internacional, ni digamos los veteranos que han llevado la información periodística durante muchísimos años. Publicamos información con documento. ¿Cómo la conseguimos? Gracias a los topos, por supuesto. Bien. Ahora que está en boga de todos los asuntos de corrupción de Guinea Ecuatorial, hubo un filósofo, Honoré Balzac, dijo, detrás de toda una gran fortuna hay un crimen. Y es justo lo que nosotros, los guineanos rombistas, por ejemplo, Radio Makuto también, Buro África, estamos intentando hacer de poner estos hechos en conocimiento de la población guineana. No solo la población guineana, sino también las organizaciones de lucha contra la corrupción, E-Justice, Human Rights y todo lo demás. Pero en especial a los partidos políticos que son llamados a gobernar el país. Y como he dicho antes, estoy aquí en representación de mis compañeros que son los verdaderos artífices. Yo soy simplemente un mero transmisor. Yo estoy aquí, creo Diario Rumbe, y detrás de mí hay un equipo de personas, pero por desgracia muchos, yo debería estar ahora mismo en otro lugar haciendo otro tipo de trabajo pues, de Rumbe, pero por desgracia muchos no pueden dar la cara. Porque Rumbe es el principal medio perseguido por la dictadura. Más querellas no ha recibido nadie que yo. Yo vivía prácticamente en los tribunales, cada 2 por 3 en los tribunales, en los calabozos, siempre. Y hoy estoy enfrentando a Terorín, Gabriel Begobian Lima y muchos más. Por suerte hemos conseguido probar la veracidad de la información, como dice Pedro Nolasco. Nuestro trabajo no va en contra, eso es muy importante, ¿no? Nuestro trabajo no va en contra de nadie. En contra de nadie. Muchos dicen, primero hay que concentrarse en la dictadura, Obiang, y son demócratas los que lo dicen, los que están llamados a gobernar Guinea, Obiang, después ya veremos entre nosotros qué hacemos. Pero nosotros es una opinión, cada uno la puede interpretar a su forma, dentro de nuestra propia sociedad guineana, dentro de la propia oposición guineana, exiliados y dentro, creemos que hay prácticas parecidas al PDGE. Es decir, cuando criticas a un partido, en 24 da un comunicado oficial, es que tú desde tu casa estás ahí, pam. Oh, bueno. Incluso otros que se acercan a ti, vienen a tu casa, te buscan, se negocian contigo, uno te ofrece un móvil, habla bien de mí, te nombraré ministro si gobierno. Ha habido casos. Hoy hablamos de periodismo, hoy en Guinea Ecuatorial, pero si no eres afín a una ideología determinada, ni siquiera te pueden mandar un comunicado. Si hoy Diario Makuto, Diario Rumbe publica este comunicado que han dicho tal. Tienes que ser o por ellos, con ellos, y sin ellos es tu enemigo público número 1. Lo que nos ha llevado a nosotros, evitar ya entrar en un enfrentamiento con los partidos políticos de la oposición. Porque incluso creo que son mucho más peores, no aguantan ninguna sola crítica. Como critiques a un partido de oposición, inmediatamente te tacha de perejista, o bien te compra, y primero hay que tal, pero hay que practicar el ejercicio democrático. Si ahora mismo estáis en la oposición, no aceptáis una crítica, cuando estéis en el gobierno, ¿qué vas a hacer? Tendremos que pasarlo, comunicar, la prensa tendrá que pasar por la censura del Ministerio de Información, Prensa, Radio, antes de sacar información.
Pero bueno, y para terminar, voy a hablar de la importancia de la tecnología. Nosotros tenemos un departamento de I+D y además que con fondos cero, solo con las habilidades que tenemos, ingenieros informáticos, todo lo demás y tal, hemos conseguido crear una aplicación que llamamos Resistencia contra la Censura Periodística en Guinea Ecuatorial. Y a pesar de la diferencia que hay entre los medios de comunicación en Guinea, hemos aglutinado a todos en una sola aplicación para que los que están en Guinea accedan a la información que está bloqueada. Y esto nos ha costado cero, pero mucho trabajo. Hemos creado incluso aplicaciones muy importantes de envío de información, protegiendo lo que es la dirección MAC, protegiendo lo que es la IP y protegiendo además, intentar garantizar la seguridad informática de quien envía la información desde el gobierno, desde cualquier otra parte. La aplicación simplemente lo que hace es, tú mandas la información, no se sabe quién la envía, llega a un lugar, pasa a un lugar, llega aquí. Hemos trabajado en esto y trabajamos en muchas más. Y sobre todo recomiendo a todos los, no solo lectores, a las personas que están sobre todo dentro de Guinea, que no usen Windows para poder comunicar o para poder transmitir información, ¿no? Hay una aplicación que llaman TAILS, T-A-I-L-S, y esta aplicación simplemente es, digamos, un operativo de Linux, y lo que hace esto es que protege totalmente tu identidad, no existes. Y tenéis lo que es Riochet, que es una aplicación que nosotros los rumbistas utilizamos para poder comunicar vía chat con otra persona. Eso es lo que hace, oculta la que está en la otra parte y la que está en esta parte. Y estas herramientas, y luego tenéis Maltego, que sirve para la investigación periodística. Con esto rastreas hasta la amante de una persona. Y son las herramientas que utilizamos nosotros para poder conseguir un documento en un paraíso fiscal, un documento en un gobierno de Guinea, en cualquier otra parte. Es decir que el periodismo de hoy en Guinea lo que pretendemos hacer es revolucionarlo, pero sobre todo apoyándonos en la tecnología. Sin la tecnología no basta en ninguna parte. Y tenéis otra aplicación que es Foca. Es una foca, con esta metes el nombre de Juan o quien sea y te saca un archivo con PDF y todo lo demás. Y todo también tenéis muchísimas cosas, ¿no? Que no va a cuento sacarlo porque si no Guinea utiliza lo que son buenos servicios de inteligencia en cuanto a la censura periodística israelitas que utilizan buenas aplicaciones para evitar el acceso a lo que son los servidores y muchísimas cosas. Y con esto supongo que estamos trabajando, llevamos un año por falta de medios en una aplicación app interesante que va a permitir incluso que nosotros conectemos directamente desde vuestros móviles con mensajes de texto y todo lo demás y accedáis a mucha información. Pero con esto y con todo lo que hemos trabajado en la información, publicar documentos, todo. Yo no conozco, la señora María Jesús, ¿no? María Jesús es jurista y ella sabe bien que los juristas, abogada, que la información se obtiene de tres maneras: de oficio, a instancia de parte y a través de los medios de comunicación. Pero en nuestro país yo no sé cómo la oposición quiere dar la información, yo no sé cómo. Hemos publicado el último día con documentos, casas del ministro de hidrocarburos, dueño del petróleo de Guinea Ecuatorial, en Marruecos, en Ghana, e inclusive hay más, con pruebas. Pero es como si, bueno, en fin, va a saco roto y los únicos que les interesa es al pueblo. Hasta. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Pues se ha mencionado dos veces en las últimas intervenciones la palabra tecnología y quería saber, en gran medida, creo que Delfín Mocache ha dado unas pistas muy interesantes. La verdad que me he descubierto cosas que no sabía, gracias por la información. Quería en qué medida precisamente Internet y la tecnología ha propiciado que gracias a la tecnología Diario Rombe o Radio Macuto hayan podido burlar la censura y la inversión que el propio guineano hace precisamente para bloquear estos medios que llegan a su población. Quería saber hasta qué punto, con las posibilidades que tienen los guineanos hoy en cuanto a teléfonos móviles, redes digitales y demás, ¿tenéis dificultades para llegar precisamente a vuestros lectores o las dificultades siguen siendo muy graves? Yo a veces suele decir que el pueblo de Guinea es un pobre mental, eso es falso. La llegada de Radio Macuto y de Rombe ha provocado un interés masivo de la juventud en la información. Es un orgullo que duermes por la noche y un estudiante en la mujer te dice: oye, ha pasado esto por WhatsApp. O un empleado o cualquier otra persona. Ahora bien, la censura ha obligado a los jóvenes a investigar, les ha abierto la mente. ¿Y qué ha provocado la censura? Ha sido gracias a la llegada de esos medios de comunicación.
Entonces los jóvenes se han interesado en saber qué podemos hacer nosotros para llegar a esta información tan interesante que nos proporcionan. Están los VPNs y otras aplicaciones más, el WhatsApp, el Signal y otras, que les ha llevado a ellos a decir, bueno, como bien nos prohíbe leer la noticia, hay aplicaciones, vamos a investigar por nuestra propia, sin ninguna recomendación, por nuestra propia cuenta. Hay un debate claro. ¿Y qué hacemos nosotros ahora para...? La censura que hay es general, pero depende, se puede saltar. ¿Cómo? No solo con los VPNs. Sí. Hay fallos. A veces tenemos suerte cuando llueve, pues la gente puede leer más internet porque la conexión no funciona bien. Pero ¿qué hacemos nosotros? Incluso Makuto lo hace, es copiamos la noticia, ponemos la fuente, la movemos por WhatsApp y así se mueve la información. Es, digamos, el remedio que hemos obtenido para poder hacer llegar la información, y esta información llega incluso a los miembros del gobierno. Y esta información que les llega a ellos les obliga pues entonces a actuar de otra forma también. Antonio. Sí, bueno, desde la parte tecnológica, en mi caso la lleva otro, pero más o menos es como está explicando Delfín. Lo que yo quería decir al respecto, abundando lo que ha dicho antes Delfín, es que, a ver, en Guinea es, sin comparaciones, es grande, pero los chavales, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que tienen un cierto interés en todo esto que estamos comentando, se les puede localizar, se les puede situar sobre todo en Malabo y Bata. Así que Malabo y lo que quedan más o menos en la periferia, Malabo y Bata, y lo que vaya quedando cerca de Bata, ¿vale? Entonces las zonas, por así decir, más rurales es un poco más difícil. No exactamente por tecnología, porque tengo una abuela del interior que no sabe WhatsApp, pero hace así y a alguno le sale, sino es un tema de mentalidad, como lo que he dicho antes, de concienciarse, de decir esto es importante. Hay muchos chavales en Guinea que no tienen tal cosa como conciencia política, pero tienen curiosidad, ¿sabes? Y la conciencia política no se nace con ella. A partir de algo va creciendo y no, pues nosotros no podemos, en el fondo también somos países que tenemos una media de 50, 60 años de independencia. Si tú te has dado cuenta antes, no puedes evitar la urgencia de que otros también se den cuenta y te pillen y corráis juntos, pero no podemos exigir a todos los chavales del país que ya lo vean, pero sí, si yo tuviera que definirme con una palabra sería pesimista. Yo soy muy pesimista, como intelectualmente en general, ¿vale? Soy un tío pesimista, pero yo he visto señales, datos, he hablado con personas de chavales que más o menos despiertan. Es falso que esté todo mal hablando de eso. Y lo otro que yo quería decir es que si queremos avanzar y queremos avanzar juntos combinando trabajo, también como lo ha anunciado un poco Mocache, tenemos que entender que si somos hijos cada uno de su padre y de su madre, no podemos llevarnos bien todos. Entonces, se hace necesario aceptar críticas. No podemos ser de demócratas y luego que a la primera que saltes y ya no me hablo contigo. ¿Sabes? Y estas cosas raras. Es verdad que hay mucha gente que falsea, que tiene mala idea, que miente, que calumnia. Eso es verdad. Pero, no sé, yo cuando hablo en mi nombre, en nombre de Radio Makuto, jamás hemos colgado, menos de que estoy yo, que no llevo tampoco tanto, no ponemos nada para fastidiar a nadie. Te puedes equivocar, ¿vale? Y en su caso te disculpas, pero tú no vas a decir porque quiero fastidiar a tal o cual persona o tal o cual partido. Por lo tanto, él tiene que entender que si es una equivocación, reclama, refuta, y si es un error que has cometido tú, asúmelo y explícate, punto. Y mañana seguimos, no diré tan amigos, pero normal, seguimos normal, yendo hacia donde queremos ir. Esto tiene que ver con lo que yo decía, que al final somos un producto de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no premia la lealtad, no la premia. Nuestra sociedad no premia al que no traiciona. Nuestra sociedad no premia al que dice la verdad, no premia al que se esfuerza. No premia la meritocracia. Entonces es normal que tengamos opositores que no son ni meritocráticos ni dicen la verdad. Es así. Tenemos a unos que sí lo son. Siempre hay salvedades, pero como en todo, siempre queda un justo en Sodoma. ¿Me explico? Pero sí, tenemos que ser un poco coherentes. La palabra coherencia es importante. Si queremos llegar a un sitio,
¿vale? Yo me puedo pelear con él, pero que no me dure todo el año, que me dure si quieres una semana. Luego me acuerdo de que hay una línea, ¿vale? Luego me acuerdo de que hay una línea, a un lado están otros y al otro lado estamos él y yo. ¿Me explico? Bueno, pues nosotros cuando el tema de tecnología, ¿no?, que preguntabas, pues era básico. Nosotros queríamos hacer un canal de televisión y Baldo Lumumba, que está aquí presente, que es el director editorial, la línea editorial de Uhuru África, y Paloma Bilangüe, más chica, que es un compañero nigeriano, pues cuando el profesor Dijon Moula y con el apoyo del profesor Molefi Asante de Estados Unidos, vamos a hacer una televisión donde los negros hablan como hablan en Lavapiés, no como hablan los negros de las universidades o estos que hablan en filología hispánica en Júpiter, sino como habla la gente. Calle. Sí. Hola amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Así. Que pareciera esto, que esto apareciera, ¿no? Entonces la idea era, claro, la tecnología. Entonces, para los partidos políticos de Guinea, pues llamábamos por teléfono a Guinea con una aplicación del WhatsApp, porque no podíamos hacer con ellos Skype, porque a veces no está en un sitio donde hay Skype, pero con una foto puesta en el realizador, te prepara una buena foto con el nombre abajo y le llamas por teléfono. Y hemos llamado a Guillermo Nguemela de FDR, hemos llamado a Weja Chicampo, Fernando Abá de UP, hemos llamado al secretario general de CPDS, Andrés Esono, hemos llamado a... Y luego también lo hacíamos con los propios medios, por ejemplo, el director tuyo, Josimar y Moisés en Londres, entraba por teléfono también. Josimar entraba desde la galaxia de Júpiter, donde está, y con eso permitíamos que haya esa interacción, ¿no? La gente escucha por teléfono a alguien hablando desde Guinea, analizando las elecciones políticas al momento por televisión, y por tanto pues también el objetivo era pues romper un poco ese tabú, ese miedo que hay de los guineanos, sobre todo los guineanos, cuanto más cultos, más irresponsables a nivel moral, ¿no? Entonces había que crear un discurso para los no cultos, para los que no tienen doctorados ni licenciaturas, y sí, y que no te dijeran, ¿por qué estás hablando así? Tú no puedes hablar así. Alguien que de alguna forma, por ejemplo, Fernando Abaga, una vez que salió en Uhuru África, desapareció de la FOT. Porque significa que esos medios tienen importancia en Guinea, ¿no? Y la FOT es el Frente de Oposición Democrática, en el que están los partidos realmente opositores, CPDS, Unión Popular y FDR y tal. Entonces eso pues era importante, ¿no? Llamarle por teléfono a alguien a su casa y decirle, oye, ¿qué está pasando? Nos hemos enterado que han detenido a Lola, nos hemos enterado que han detenido a Weja, nos hemos enterado a tal, pues te da su punto de vista. No toda la gente puede hablar libremente, pero hay políticos que sí. Y una cosa que quería decir con respecto a la tecnología, por ejemplo, nosotros tenemos gente que nos ve en Arabia Saudita, y no sé quién es, pero cuando entras en la aplicación de YouTube ves que hay 100, 200 personas que te ven, y cuando no sale el programa te echan la bronca y te escriben. Hay gente que en Florida, en Estados Unidos, tenemos mucha gente, las comunidades africanas de América Latina, muchísima gente de Guinea Ecuatorial, Senegal... pero la mayoría de la gente que tiene una opinión son guineanos, y eso es muy importante porque significa que hay un afropositivismo en todo esto, porque los jóvenes guineanos se dirigen a ti, te escriben y oye, el programa ese, ¿qué pasó? ¿Por qué Andrés no quiso hablar? ¿Por qué dijo que prefería hablar mejor con Obiang que con vosotros? Digo, pues preguntárselo a él. Pero como insiste, al final Josimar cogió y puso el teaser en Facebook, ¿no? Y también, bueno, la línea de lo que decían los compañeros, yo creo que la democracia, la libertad es una construcción cultural. El hecho de que alguien haya estudiado o haya viajado no significa que asuma lo que supone una crítica, sobre todo cuando hay un régimen dictatorial que ataca a los partidos y a la gente que se lo opone. Y muchas veces existe la tentación de que cualquiera que te representa, por el hecho de estar contra Obiang, es bueno. Y eso es un error porque la propia gente del PDG, los grupos de discusión, se estaban riendo de la actitud de Andrés cuando no quiso hablar con nosotros en televisión. Y se reían, porque escribían cosas y riéndose, ¿no? Gente que hay en Facebook que son del PDG. Entonces yo creo que los propios militantes de ese partido, en vez de decirle, oye, señor Rajoy, te has equivocado, no es Pablo Casado,
se refuerzan a decir, no, estáis manipulando, queréis atacar al CEP. Entonces, es una actitud que lleva a reforzar una situación que no es, ¿no? Porque analizarlos, hacemos un despliegue especial, unas elecciones de Guinea, hablando gente de Londres, Moisés, hablando gente en Barcelona, Luis, hablando gente en Guinea, tal. Entonces, el único partido que está en el Parlamento y que es el partido más importante es el CPDS. Y no podemos obviar su opinión, tenemos que pedir su opinión y tenemos que darle el respeto que tiene. Vale. Y cuando pasan situaciones como estas, también nos sirve para entender la complejidad de nuestra propia sociedad y de lo que es el liderazgo en sí, que no es dijo el otro día, creo que era Juan Aranzadi, que no es hacer oposiciones para ganar una cátedra, sino luchar por el poder. Yo creo que es importante y yo creo que también la crítica contra Obiang es fundamental, porque también vemos gente que tiene medios en internet y lo que quiere es hablar de turismo en Guinea, pero ¿qué turismo? De las primeras intervenciones me ha parecido ver como dos visiones respecto a lo que es el periodismo o lo que es el periodismo en un país como Guinea Ecuatorial. ¿Se puede hacer periodismo sin ser activista? ¿Se puede hacer periodismo buscando la verdad? ¿O en el caso de Guinea Ecuatorial, en que hay una dictadura tan implacable, se necesita dar un paso allá? Dentro de Guinea, viviendo allí, no, porque te meten a la cárcel. Pero lo otro no lo llames periodismo. Es la honestidad de no llamarlo periodismo. Yo no soy quien para exigir. Bueno, mi padre está muerto, iba a poner un mal ejemplo. Yo no soy quien para exigir al padre de otro que se haga el valiente y vaya a Guinea a hacer periodismo serio, porque yo no querría que a mi padre lo maten, no voy a desear que maten al tuyo. ¿Vale? Eso, como ha dicho él, el activismo es una decisión que tú tomas, lo que tú tienes que hacerte responsable. Tú sabes que me puede pasar eso o no me puede pasar. No te van a pagar, ¿eh? No te pagan. Y no te pagan, y muchas veces no te agradecen, te enemistas con no sé quién. O sea, claro. Eso llega y tú lo asumes, pero no exijas que como yo lo hago, hazlo tú. No. Pero dentro de Guinea no, ¿vale? Dentro de Guinea no se puede hacer. Pero a lo otro que hacen, yo solo les pido eso, que no lo llamen periodismo. El programa al que aludía, Abuy, Actualidad Presidencial, es un programa que trata de simular los típicos programas, las típicas tertulias que hacen por aquí, pero son todos, entonces se ponen todos de acuerdo. Es hasta antiestético de ver, más allá de que te guste o no lo que veas. Entonces eso no es periodismo. Al final los periodistas son serenos. Hacer periodismo, un periodista es un tío al que le dejamos al cuidado de nuestro barrio, de nuestra comunidad, mientras nosotros estamos durmiendo, nos vamos a trabajar o lo que sea. Y cuando volvemos le decimos qué ha pasado en el pueblo. Y él nos dice, pues este tío al que le hemos dado nuestro dinero y al que todos llamamos ministro, en vez de hacer carreteras se lo ha llevado crudo. Y este tío al que le hemos dado armas para que cuide nuestras fronteras, en vez de cuidarlas se ha puesto a pegar tiros a la mujer del otro porque la han pillado. Para eso es un periodista, lo cuenta. Luego yo desde el momento en que como ciudadano, porque esa es otra, en Guinea no hay ciudadano, en el sentido estricto del término. Un ciudadano es quien se responsabiliza de su papel en la sociedad y necesita esos datos que le cuenta el periodista cuando él vuelve de la cama. Entonces tú me cuentas que ese tío le hemos dado dinero y no ha hecho lo que tú has hecho, entonces no le voto. Ellos están para darnos herramientas, los periodistas están para darnos herramientas, información para que nosotros podamos ejercer nuestro estatus de ciudadano con criterio. ¿Me explico? Para eso están. Y eso no se puede hacer en un contexto de represión. No se puede. Los que están ahí, si hay alguien ahí que lo hace, no tengo conocimiento. Si hay alguien ahí que lo hace, para mí es un héroe. ¿Me explico? Pero no hay periodismo en Guinea. No lo hay. Lo otro es adulación, es repetición. Último cachín. ¿Comentar algo? Sí. Yo tengo buena relación, bueno, no digo buena, ¿no? Tengo alguna relación con algunos periodistas que trabajan en Guinea Ecuatorial, que son incluso periodistas del mismo régimen también, ¿no? Y me suelen decir en voz baja, sobre todo cuando están en los baños, supongo, por WhatsApp, de que, oye, lo que hacéis es muy bueno, nosotros aquí no podemos hacer nada. Hacer periodismo, yo he escuchado por aquí que hay que venir a Guinea a hacer las cosas. Yo tengo a mi padre que hace las cosas ahí. Hoy tiene un testículo, mi padre, Abelino Mocache. Que yo estaba en casa durmiendo de pequeño y lo cogían, lo llevaban a la cárcel y todo lo demás. Pero bueno, quizás, yo no sé si a mí me gusta que me torturasen así de esta manera, pero bueno, hay que ir a Guinea. Y los periodistas que están dentro de Guinea, ninguno, no conozco a uno
que haga exactamente lo que hace tanto Makuto como nosotros. A Obiang suele decir, y sobre todo lo dice en el círculo cercano, como digo bien, los topos están siempre ahí. Quiero a Mokache vivo solo para saber quién le manda la documentación que está publicando ahí. Es doloroso. Al menos te quiero vivo. Por lo menos. Te quiere. Por eso te quiere, Pues te quiere. Bueno, porque es doloroso que firmes una transferencia hoy, ordenando una transferencia a un país X, y que mañana tengas una copia en Diario Rombe. Seguro que le duele. Le duele, le tiene que doler. Entonces, el activismo, o digamos una especie, como le he dicho antes, dentro de Rombe hay de todo. Blogueros, ingenieros, periodistas. Y estas personas, lo único que tratamos de hacer es el documento que una persona A, B, C consigue en un departamento ministerial, lo manda por email o por WhatsApp, Diario Rombe lo trata periodísticamente para transmitir esta información a los lectores y a la oposición. Y que esta oposición responsable, como en cualquier otro país, España, hasta Camerún, Nigeria, otras dictaduras, que hagan uso de esta información. Ayer yo estaba siguiendo un debate político en Guinea, sobre la mesa de diálogo. Estaba Belino Mokache, representante de CPDS y PDGE. Y les faltaba, no, son buenos, inteligentes, pero les faltaba argumentos documentados, documentos para poder decir que, oye, lo que estáis haciendo no es así. Ayer la prensa sacó esto. Jamás lo vais a escuchar. Y es la misma población, incluso, a falta de medios de comunicación en Guinea, recurren a nosotros, los WhatsApp están llenos, recurren a nosotros todos los días. Por favor, publica esto. Quería precisar una cosa, nada más por terminología. El periodismo no es activista. Los que son activistas son las personas. Es una actitud que tú tienes frente a la vida. O lo tienes o no lo tienes. No porque tengas una licenciatura en periodismo, monto activista. No, no lo vas a hacer porque sí. Si tú en tu propia vida eres una persona que cree que hay que romper con el orden establecido, pues es tu forma. Pero hay muchos periodistas. El periodismo en sí no es activista. El periodismo lo que hace, en este caso, en el caso de Guinea, yo difiero, yo creo que en Guinea Ecuatorial sí hay periodismo. Lo que pasa que tiene una línea editorial y sirve a unos fines, que lo he dicho antes. Sí hay profesionales buenos, hay gente de aquí que se han ido dejando la televisión pública española para enrolarse en Guinea en los informativos. Y están trabajando en la Songa y otros. El problema no es, no hay una objetividad, yo no creo en la objetividad tampoco, pero sí hay que tener una posición y cuando la gente comienza a dar vueltas durante 50 años sobre una misma cosa es porque no quiere asumir una posición. En fin. Sí, yo quiero hacer un pequeño inciso, sobre todo en cuanto a la obtención de información, ¿no? Hay un detalle muy importante que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos 5 años, los rombistas, que es la negociación. Es decir, cuando tienes una información que es poderosa, puedes obtener más sabiendo negociar. Hace poco, de entre todas las cosas que hemos publicado, colaboraciones con grandes medios del Consorcio de Periodistas Internacionales, incluso Chile también, Latinoamérica, hemos trabajado con ellos, incluso ha ayudado aquí a las autoridades judiciales a cierta información documentada, conseguimos unos explícitos vídeos importantísimos que si Guinea fuese otro país, otro gallo cantaría, que es el soborno que varios empresarios hacían a miembros del Poder Judicial, policía y miembros del gobierno. Se ven los vídeos cómo sobornan millones, dinero y todo lo demás. Para conseguir estos vídeos tuvimos que negociar con el intermediario. Tenemos una información, nos das esta y guardamos la otra. Y la obtuvimos, y esta información documentada, estos vídeos, cuando la publicamos, yo no conozco un solo partido político en Guinea que exigió responsabilidades al gobierno o simplemente la dimisión. Luego bien, estamos aquí todos hoy, hablamos de periodismo hoy en Guinea, pero nuestra propia oposición sabe cuál es el poder de la información, el poder de los medios de comunicación. Cada día tenemos comunicados oficiales. De hecho, yo puse, en Diario Rombe no se publicará jamás un comunicado oficial. El que quiere publicar, que pague. Y el que no quiere, que lo mande al país o al mundo. Claro. Eso se lo publican. O a la ABC. O al ABC. Pero ¿qué pasa? La misma información que sale en Rombe, es que es ironía, ¿no? La misma información que sale en Rombe la publicamos y ellos
no dicen nada, no publican, no reproducen y nada absolutamente. Se escudan en que, en fin, no es de mi afinidad política y todo lo demás ahí. Pero esta misma información no saben de que cuando sale en ABC, por ejemplo, ya por teléfono han hablado con Diario, hombre, oye, ¿qué te parece esta información? Pam, pam, pam. Y es la misma información que ya comparten, ya mueven, pero como no somos blancos, ¿me entiendes, no? No somos blancos, pues entonces no tiene poder. Si eres blanco, entonces la información está colgada en tal sitio, iros a buscarla ahí, no en Rumbe. Pero tenemos la suerte de que nuestra propia generación respeta, aprecia y colabora constantemente de que sean guineanos, negros, africanos, quienes estén dirigiendo hoy la prensa poderosa de Guinea, no otras personas. Bueno, esta pregunta es una pregunta que yo tengo interés personal, pero creo que la respuesta la dais vosotros haciendo lo que hacéis, ¿no? Durante mucho tiempo en España... ¿Hay alguien ahí? Ahora, sí. Todavía faltan 20 minutos. Ahora pasamos la voz al gustito pueblo. que estamos aquí los Ahora pasamos la voz al pueblos. pueblo. La última pregunta de la mesa y después pasamos la voz al pueblo. No, durante mucho tiempo, algunas personas interesadas en la realidad africana y guineana, pues intentábamos publicar cosas sobre África, ¿no? Sí. La respuesta habéis dado por la manera, más que esperar que los medios españoles dediquen espacio a África y a Guinea, vosotros habéis decidido dar el paso y hacerlo por vuestra cuenta, ¿no? Pero me gustaría saber por qué pensáis que en la prensa española hay un desinterés tan consistente y tan constante sobre Guinea Ecuatorial. Y la prueba es este seminario de tan alto nivel que no tenga ninguna repercusión en los medios más importantes que hay en España. A ver, la prensa española es muy dependiente, no digo profesionales, líneas editoriales, es muy dependiente de sus poderes políticos, ¿vale? En España no se milita ya en los partidos, se milita en la tele. No hay más que ver una tertulia y vienen los tertulianos y ya saben las respuestas antes incluso de que les pregunten. Tú ya sabes con quién va cada uno. ¿A dónde quiero llegar con eso? Quiero decir que la colonia guinea en España somos 4 gatos, ¿vale? Más de 4 gatos, pero bueno. Vale, pero somos 7 gatos, ¿vale? No representamos, no podemos cambiar la dirección de unas elecciones en España votando. O sea, no representamos un peligro, ¿vale? Si, imaginaos que todos los guineanos que viven en España tomaban conciencia, quisieran participar. Ya no te digo en Guinea, aquí, quisieran participar y decidiéramos todos votar lo mismo. O sea, si todos dijéramos que mañana votamos a Podemos o a Izquierda Unida o a Vox, ¿vale? Si lo decidiéramos todo, eso no cambiaría un ápice el sentido de las elecciones, no importamos, ¿vale? Eso, súmale también, hay que hacer autocrítica, un poco nuestra desidia, ¿vale? Que pasamos un poco de todo y que solo hay 4 gatos que quieren saber. Luego, yo conozco a 2 o 3 periodistas, Gustavo Nerín, Xavier Montaña y alguno más que se interesan por Guinea. Bueno, Gustavo Nerín es periodista, es antropólogo, y publica libros sobre Catalán.cat. Y publica libros sobre Guinea. Hay 4 gatos que tienen ese interés. Hay una parte de desidia que es culpa nuestra y hay otra parte que al no representar una masa social suficiente para que ellos tengan, los poderes políticos nos tengan en cuenta, pues pasa. Eso es lo que se acaba transmitiendo a los periodistas. ¿Por qué? Porque ponen lo que vende, lo que interesa. El diario.es va a poner lo que pueda molestar a su competencia, que yo que sé que sería quien, Jiménez Los Santos, me lo invento, por decir. Y el otro va a poner lo que molesta al diario.es. Y nosotros no entramos ahí. Venezuela, esté bien o mal, lleva como está mucho tiempo, pero hasta que no llegó Podemos no salía todos los días en la tele el nombre de Venezuela. ¿Por qué? Porque es un elemento que a utilizar contra Podemos. La gente que utiliza Venezuela no lo utiliza para mejorar la vida de los venezolanos que lo pasen mal, lo utilizan como elemento de discordia contra Podemos. Bueno, como el de... No estoy de acuerdo, pero bueno. Yo creo que sí, mayoritariamente. Haz las excepciones que quieras, pero mayoritariamente creo que es así. Creo que es así, como el de Podemos utilizará lo que sea contra el otro. Eso es así, no es porque importe. Y nosotros no importamos. Eso creo que es por eso. Y luego la sociedad que tampoco se entera mucho. A del fin y después pasamos la voz al público. Bueno, yo respecto al tema de este congreso, hubo una propuesta por parte de parte del comité organizador para hacer
un espacio mediático, poner un fotocall, traer medios de comunicación, el Club Internacional de Prensa, y se dijo por parte de la organización que no, que es un congreso académico y que no estaban interesados en esto, y quienes habían hecho esta propuesta, además está por escrito, y si algún medio la quiere, pues te mando el email. Se habló con corresponsales, aquí ha estado Bob, que es uno de los mayores que estuvo con el rey de España en África, se lo quiso cargar, pero Benita dijo que no, entonces quizás esa es la propuesta, o sea que no ha habido ningún boicot de los medios, es más, ha habido una voluntad, por lo menos de los medios que tú y yo compartimos pasillo y sabemos quiénes son, de venir, pero la guinealogía también es de los blancos, no solo de los negros, los blancos también son guineanólogos. Entonces, dicho esto, por parte de la organización. Ahora, en la cuestión general, ¿no? Este es un sesgo. Hay una cuestión que tiene que ver con que la famosa ley de materia reservada que había en la época de Macías sigue imperando en España, no de una forma legal, pero sigue existiendo la idea de que, y a ver estos negros de qué van a hablar, hay que controlarlos, no vayan a ser que digan cosas que... Si resulta que parece que Paco Ross gana dinero, Moratino está en Guinea, pues hay que controlar todo eso, ¿no? Eso siempre ha existido. Luego también la idea de que España sigue beneficiándose en muchas cosas en Guinea, entonces el hecho de que haya una opinión pública libre en España con Guinea, pues puede crear muchos problemas. No sé si os acordáis, la sexta noche, una vez que Íñigo Errejón, cuando todavía era número 2, antes de que se pasan por la piedra. Sí. Le dijo a Inda que, oye, tú has recibido dinero de Obiang cuando estabas en El Mundo para hacer una campaña. 44. Está grabado. Inda dijo, Inda no lo negó, dijo, sí, pero antes de coger el dinero me opuse. ¿Entiendes? Este es un hecho clarísimo, ¿no? Y bueno, y viceversa, ¿no? El gobierno de Guinea también unta a los medios para que no... Sí, claro, hombre, además los propios directores de prensa te lo dicen. Claro, te dicen, yo me voy a Guinea y tengo un chalet. ¿Cómo tienes un chalet? Bueno, vale. Hombre, sí. Sí, en mi opinión, yo le hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Pero... Perdona, a ti no te ha pagado todavía, ¿no? Perdona un momento, pero por alusiones quiero... No hay alusiones, Juan. Está usando la palabra otro. Respeto, Juan. Un momento. Juan, por favor, cuando Juan. se dicen falsedades... Juan, por favor, Juan. Ahora te da palabra. Luego habla. Delfín, y después, por alusiones... Vale. La UNED. Bien, yo lo hablo desde mi propia experiencia en cuanto a por qué los medios de comunicación españoles no dicen X o no hablan de este tipo de eventos, ¿no? Tengo la suerte de que la gran mayoría de los medios internacionales pasan, por lo menos no sé por Maputo, pasan por Rombe para tener acceso a la información de Guinea. Cuando yo venía a Madrid, justo un medio sudafricano contactaba con nosotros que quería contratar los servicios para que les ayudásemos a conseguir cierta información en Guinea. Bien. Los medios españoles que han contactado y el medio de comunicación, la prensa es poder y el poder es interesado. Claro. Lo que significa de que si no tiene interés esto no hay por qué contarlo ellos. Siempre nos contactan cuando quieren conseguir una información documentada para tal y nosotros damos una respuesta X. Pero esto ya es lo de menos, para mí me importa poco, con todo el debido respeto, lo que diga la prensa española de Guinea, porque al fin y al cabo suelen pasar muchos por nos copia y pega y lo ponen ahí. Lo que importa ahora mismo es que los medios, por fin, los guineanos son dueños de su propia información. Y por fin los guineanos pueden contar y el pueblo confía en estos medios. Y son estos medios que la oposición, las organizaciones, las ONG deben hacer uso. Y si ellos hacen uso de ella, pues puede contribuir a que la prensa crezca aún más y que, en fin, que haya cambios. De acuerdo, vale. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, hombre, porque las cosas hay que aclararlas, avui. Es decir, si la razón de que se rechazara tu propuesta hubiera sido que esto es un congreso académico, tú no estarías ahora ahí, ni estaríais vosotros. Es decir, la presencia vuestra y que se os haya invitado indica que el CEA, y que se te haya invitado a ti hace 2 años, y lo dije, que el CEA considera que está interesado en todo aquel que produzca conocimiento sobre Guinea Ecuatorial, tenga o no títulos académicos. Y esa es la razón de vuestra presencia aquí. Se rechazó tu propuesta
porque implicaba, y además me la hiciste a mí por teléfono, o sea que no, porque yo te dije, no, hablamos tú y yo por teléfono, yo te dije, Avui, hiciste una propuesta que implicaba un gasto de 2.500 euros, y yo te dije, el CEA no tiene dinero para eso, porque este congreso lo hemos organizado con muy poco dinero y hemos dedicado la mayor parte del dinero a procurar traer al mayor número de africanos posibles aquí. Hemos invertido ese dinero no en promocionar la prensa, en ningún otro elemento, entre los que se encontraba lo que tú proponías, sino en que haya aquí el mayor número de africanos. O sea que, por favor, no falsees las cosas, dando además una razón que si fuera cierta, tú no estarías ahí. Bueno, por alusión, para que no sea un partido de tenis, y dado que hay aquí gente como Radio Macuto y demás, y si como Conchi Sota también está por ahí, le haré llegar la documentación por escrito de cuál fue mi propuesta y cuál fue la respuesta, y ya esto lo dejamos porque lo escrito está. Final. Bueno, hola, buenas. Primero tengo 4 preguntas directamente para las 4 personas que hay ahí. La primera pregunta es para el olvidado de la mesa. No, es que mi tema no iba en eso. Vale, pero igual tú tratas un tema que es de vital importancia porque incluye también un elemento con el que no estamos contando en nuestro bla 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 sobre Guinea, que son la implicación de las mujeres de algún modo en el progreso y el desarrollo de Guinea a través de sus técnicas para expresarse, ya sea, como en tu caso, la literatura. Entonces yo quiero preguntar si las chicas, las mujeres, las hermanas que trabajan los proyectos que tú propones también están de algún modo en esa independencia expresiva, empezar también a tomar conciencia de que hay también una implicación. ¿Tú las ves con esa implicación hacia los temas políticos, bueno, todo ese de lo que estamos hablando más allá, el periodismo, bla, bla, bla? Entonces, si hay esa implicación, nos gustaría saber. Si no, pues también. Avui, hermano. ¿Qué tal, hermano? Hey, Juan, la pregunta para ti hermano? es también muy sencilla, es el panafricanismo, que yo sé que tú representas bastante bien porque tienes datos y tienes bastante caché, ya sea en América Latina y en España. Yo tengo gente que me ha hablado muy bien de ti en tu trabajo, pero yo creo que el panafricanismo, como es un tema donde los africanos intentan introducir una mentalidad que rompa con toda la mentalidad colonial, yo quería saber si ustedes, como grupos, como entes, como activistas, podrían ustedes esquivar o no esquivando todas las barreras del régimen en Guinea Ecuatorial y organizar un debate, una charla que se centre en el panafricanismo y los conocimientos y las luchas que ustedes van logrando en su camino. Panafricanismo, sobre todo el afroespañol, en el que más estáis metidos y mezclado con el afroamericano. El amigo de Radio Macuto, hasta donde yo sé, últimamente se puede decir que Radio Macuto se ha convertido en prensa, cosa que yo dudo. Yo dudo que Radio Macuto, se habla aquí en esta charla de que Radio Macuto formaría parte de la prensa que está siguiendo los ecuatoguineanos, ¿verdad? O sea, que sois parte de la prensa que informa a Guinea Ecuatorial. Vale, yo dudo en la palabra prensa, o sea, yo creo que la palabra prensa adquiriría otra dimensión más grande. La de Radio Macuto yo creo que es un medio que es más, va en otra línea, y me gustaría saber, por ejemplo, qué líneas culturales, artísticas adopta Radio Macuto en su emisión de las informaciones a los ecuatoguineanos. Y bueno, Delfín Mocache. Mi colega. Vale, yo contigo solamente quería saber si vosotros, en caso de que el CPDS o algún partido no afín al régimen y a sus 13 acólitos, en caso de que ellos decidieran, por ejemplo, participar, no en esta, a lo mejor en otra o incluso en esta, ¿qué tipo de cobertura suficientemente fiable les darían a esos líderes para que más o menos su trabajo, antes de encontrar barreras en la propia oposición, encuentre un primer camino en el avance a través de los medios de comunicación que, por ejemplo, tú manejas? Muchísimas gracias. Vale, intentar ser breves para que haya más preguntas después. Seré muy breve. Gracias, Ramón, por la pregunta. Yo, aunque no sea un tema que he tocado en profundidad en el libro, porque el objeto del libro era un enfoque más general para intentar abarcar todos los aspectos posibles, vemos que las mujeres siempre han estado ahí.
O sea, paso que da el hombre, paso que da la mujer. Lo que pasa es que desgraciadamente vivimos en una sociedad patriarcal y androcéntrica donde, claro, los hombres somos víctimas también porque nos educan en esto y nos convierten en lo que somos, pero las mujeres siempre han estado ahí. A lo largo de mis investigaciones que he realizado, por ejemplo, en la inmigración, las mujeres empezaron a venir, las mujeres guineanas empezaron a venir aquí antes. Venían solos. Tenemos tenemos el concepto de que siempre viene con el marido. No, ha habido mujeres en los años 60 que han llegado antes, se han puesto a trabajar en los servicios domésticos, que es un aspecto que toco en el libro, y que también vemos que los hombres, los guineanos, cuando venían con becas, perdían las becas. Muchos de los que conocemos actualmente y tienen carrera, son doctores, sus estudios fueron financiados por mujeres y se han quedado en la invisibilidad. Entonces son aspectos que intento resaltar, ¿no? Siendo hombre, me encanta el tema, me preocupa, y hoy vemos que en los últimos, los que llevan en España más de 10 años, sabrán que ha habido una irrupción de movimientos sociales. Los jóvenes ahora estamos, los jóvenes africanos estamos inquietos, y que las mujeres están ahí. Está Afroféminas, está Afroconciencia, que realizan actividades impresionantes, y hoy hablo del activismo de las mujeres, que no lo trato aquí concretamente, y las mujeres están ahí, están en las universidades. En el apartado que he dedicado resaltando la biografía y la trayectoria académica, literaria y política de las mujeres, vemos que hay mujeres interesantísimas, ¿no? que aportan dentro de la invisibilidad, aportan su granito de arena. Rápidamente, Agüí. Sí, gracias Ramón por también tu intervención. Bueno, ya aprovecho para dar una primicia para la prensa que esté. Nosotros vamos a organizar dentro de los 50 de Guinea en el finales de octubre en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense, 50 de Guinea Ecuatorial, con periodistas, con activistas, con medios y también con todo tipo de algunos intelectuales, pero sobre todo es un congreso donde hay periodistas y comunicadores, blogueros sobre el tema de Guinea, y que tiene una perspectiva panafricanista, en el sentido de que los activistas guineanos que yo conozco en cualquier nivel fuera de Guinea y también dentro de Guinea, sabiéndolo o no, muchos aluden a la mística del panafricanismo, que es la única que ha hecho por África lo poco que tenemos, ¿no? Los panafricanistas abolimos la esclavitud, los panafricanistas luchamos contra el colonialismo, los panafricanistas obligamos al multipartidismo, a que los gobiernos se eligieran todos los años, por lo menos, y bueno, y en este momento la mística del periodismo, los grandes medios, bueno, Yen Afrique no, porque ahora se paga por salir en Yen Afrique, pero New Africa y a los más importantes medios que existen. Bueno, Africa Today todavía en CNN, podéis verlo, es importante, y Uhuru África, podéis verlo, os suscribís en YouTube, podéis ver Uhuru África, y ahí yo creo que el debate está. En octubre, en la UCM, habrá un congreso 50 años de Guinea Ecuatorial con todo este tipo de cosas. Muy bien. La pregunta era líneas culturales y artísticas de Radio Maputo, ¿correcto? ¿Y si es periodismo? Y si somos periodismo. Sí. Yo he empezado diciendo que nosotros, desde un punto de vista estrictamente profesional, no lo somos. Hacemos lo que podemos. Intentamos contar lo que pasa en Guinea, lo alternativo que pasa en Guinea, que sabemos casi seguro que no se va a contar allí. Como idea general, eso es lo que intentamos hacer. No sé si si somos prensa o no somos prensa, no sé, tío, no tenemos rotativa, no tenemos el poder que pueda tener, yo que sé, el New York Times, no sé exactamente hacia dónde iba la pregunta. Sí, toda la intención de serlo la tenemos. Y la parte, digamos, del código deontológico, sin ser profesionales, sin ser intrusos, hacemos lo que podemos, contar lo que es verdad y no discriminar. Intentamos hacer eso. Luego ya queda a juicio del consumidor, es decir, si somos o no somos prensa. Líneas culturales. Es obvio que la Radio Maputo tiene vocación, su vocación está orientada sobre todo a la parte, digamos, social y política del país.
por así decirte, el 90, el 80 y pico % del contenido va orientado a eso, intentando separar lo que es opinión y lo que es información, pero lo que pasa en Guinea en términos sociales y políticos. Pero aparte de eso, cualquier artista, sobre todo los que están fuera y algunos que son jóvenes que están dentro, intentamos, cada vez que hacen algo más o menos que tiene eco, lo mostramos. Hace poco un chaval guineano que ganó un concurso en la tele de poesía, César Brandon, eso lo publicamos. Hace Negro Bay, Mr. O, esta gente está sonando siempre en la radio, a Joe Genning, los chavales boobies de Hueca Chopeta, de la Casa de la Cultura. Y cuando hay una situación también grave, tu propio caso, cuando desgraciadamente estuviste en la cárcel, nosotros hicimos campaña. Y Lola. Está mal que yo lo diga, pero no sé. Vale, no está Formamos bien, parte de eso. digas. No sé si te ¿Por qué está mal? Vale. Y no sé si estás hablando de un caso personal. Tal caso. Vale, perfecto. Sí, En fin, cierra. Sí, Ramón, si nosotros, Diario Rumbe, daríamos cobertura a CPDC y otros partidos políticos, en mi exposición te hablé de nacionalización del terrorismo de Guinea. Si estos grupos, CPDC y estos partidos, llegase el momento, reconocen la existencia de medios de comunicación guineanos, gestionados por guineanos, pues les daremos toda la cobertura posible. Si hay que darles aleluya o anularles, les anularemos. Entre comillas, entre Bueno, comillas. gracias, Delfín. Son las 8, hemos cumplido con el horario, 8 y un minuto. Mañana saben que es el último día de este estupendo Hay congreso. 3 manos levantadas. Hay ¿Hay cuatro, más levantadas? 4 manos levantadas. ¿Dónde? Sí, ¿quién quiere preguntar? Ah, perdón, la última pregunta ya fuera de plazo para no dejar aquí la sensación de que Eran las hacemos 8:30, censura. ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? Era las 8:30 esto. ¿Nadie?